vamos a tocar a uno de los personajes, historiadores, casi diría yo cientista político, el primero de la historia, y que hasta el día de hoy es leído con reverencia por los expertos. Es el tema de si es posible que haya efectivamente una guerra, una nueva guerra, una guerra en gran calado, incluso con intercambio nuclear, o no. ¿Y qué decía al respecto a las guerras Tucídides, que es el personaje que quería mencionar? Lo he mencionado otras veces y lo voy a hacer de nuevo. Estoy convencido de que leer su libro principal, su único libro, de hecho, que es Historia de la Guerra del Peloponeso, es fundamental para entender muchas cosas. Voy a ubicarlos un poco en el tiempo. Tucídides nació, esto es muy aproximado, no habían en esta época registros, digamos, no había un registro civil para esas cosas, más o menos en el año 460 a.C., y se asume que murió allá por el 400 a.C. Era ateniense, general, participó como general en algunas operaciones de la guerra del Peloponeso, que fue una especie de guerra mundial, entre paréntesis, enfrentó a Atenas y Esparta. Cada uno tenía sus propios aliados, sus propios socios a la fuerza o voluntariamente. La guerra se libró en toda la zona, en toda Grecia, en todo el Egeo, se libró incluso en Sicilia, hubo una campaña ahí. Fue una guerra mundial, digamos, dentro de los límites del mundo helénico, pero fue una guerra importante. Participó no solo un montón de ciudades, sino que potencias extranjeras metieron plata para apoyar a Esparta, en este caso al Imperio Persa. Hubo terribles guerras civiles dentro de esta guerra entre Esparta y Atenas. Se libraban guerras civiles entre las ciudades, una especie de plaga que tuvo siempre el mundo griego, las divisiones internas sociales muy fuertes, que terminaban con verdaderas degollinas. Bueno, Tucídides fue uno de los generales del bando ateniense, fue echado de su cargo por una derrota y, convertido en ciudadano común y corriente, se dedicó a recorrer toda el área y a entrevistar, fíjense ustedes, el primer, podríamos decir, reportero de guerra, a entrevistar a toda clase de personajes que estuvieran vinculados con este conflicto. Recorrió y fue el primer historiador científico propiamente tal que la historia conozca, porque él no atribuyó los hechos históricos a dioses, a milagros, a cosas como esas, sino que simplemente lo atribuyó a las acciones humanas. En ese sentido se distinguió de Heródoto, que se le llama el padre de la historia, porque fue el primero que escribió una historia propiamente tal, vinculada con las guerras médicas, y recorrió muchas partes del mundo alrededor, cerca del Mediterráneo. Pero de vez en cuando Heródoto se salía del marco de la pura observación y el sentido común y echaba a andar fuerzas, digamos, inexplicables, y eso no lo hizo nunca Tucídides. Y por consiguiente su explicación de la historia está basada en las decisiones de los hombres. Eso lo convirtió en el primer historiador propiamente tal, digamos, científico, primer historiador. Y su historia de la guerra del Peloponeso tiene que ver con esta guerra entre Esparta y Atenas. Él murió aparentemente, o en todo caso el libro termina un poquito antes de que terminara realmente la guerra. No está claro si se murió antes de terminar la guerra o él estaba esperando juntar más antecedentes para terminar de escribir, porque estas cosas se iban escribiendo por parte. Y el hecho es que lo sorprende la muerte y no lo terminó. Pero en realidad quedaba bastante poco ya. Entonces vamos a usar a Tucídides para tratar de entender la situación que se vive en Corea, entre Corea, Estados Unidos, etcétera. Personalmente, esta es una conversación que sostuve ayer en un evento en que estuve con unas personas. Yo soy de la opinión en este momento de que va a haber un conflicto ahí. Y pienso que lo va a haber porque se dan todas las condiciones para que lo haya. Es decir, no hay simplemente, en primer lugar, un espacio para la negociación diplomática. La diplomacia no es un instrumento que funcione en cualquier circunstancia. Eso es absurdo. Cuando usted escucha a alguien, hay muchos comunicadores que repiten esa monserga de que lo que necesitamos es más diplomacia, hay que preguntarse qué es la diplomacia.
no es simplemente que se reúnan los señores alrededor de una mesa con hartos floreros y cosas, rodeados de fotógrafos. La cuestión es si hay algo que negociar. Los diplomáticos son simplemente los ejecutivos que llevan a cabo una negociación, lo cual implica que hay un terreno para negociar. Si no hay un terreno para negociar, toda esa parafernalia del mundo diplomático no tiene ninguna, no llega a ninguna parte. Así que no existe la diplomacia como tal en sí misma, no tiene capacidad de eficacia causal, a menos que sea en ciertas condiciones. Y resulta que en este caso no hay ningún espacio para negociar, porque lo que quiere Corea del Norte y lo que quiere Estados Unidos son cosas totalmente opuestas. Estados Unidos quiere que Norcorea se desnuclearice, o sea, que termine con su desarrollo de armas nucleares. Probablemente incluso va a querer que ya desarrolló las desarme, y en todo caso que también detenga el desarrollo de misiles balísticos. En otras palabras, lo que Estados Unidos quiere es que se ate las manos a sí mismo Corea del Norte. Y Corea del Norte piensan que ellos no pueden sobrevivir como régimen, este régimen tiránico de la era dinastía que ya viene de abuelos, padres e hijos, si no tienen capacidad para asustar a los norteamericanos con el hecho de que ellos, aunque fueran derrotados en una guerra, aunque fueran hechos desaparecer del mapa, podrían generar un daño inaceptable en Estados Unidos. Estados Unidos no podría aceptar un intercambio nuclear que significara una victoria en que tienen una o dos o tres ciudades convertidas en ceniza con 20 millones de muertos. Estados Unidos no puede aceptar eso. No pudo aceptar en Vietnam 50.000 muertos. O sea, cuando empezaban a llegar lo que llaman los gringos las bolsas de plástico con los cadáveres, se empezó a generar este ánimo antibelicista, antiguerra de Vietnam. Una civilización, una sociedad más o menos avanzada, tiene poco estómago para resistir muchas bajas en estas cosas. Y imagínense ustedes un gobierno que se enfrenta a un país que le puede causar 20 millones de muertos. Y una destrucción prácticamente casi total, o una disrupción, una interrupción, un daño enorme a la economía. Imagínense un país que recibe un bombardeo atómico, aparte de los muertos, aparte de la contaminación, la economía se derrumba, se rompen las redes de intercambio, se genera una situación insufrible, invivible, los heridos, los que están muriéndose por contaminación radioactiva. Es inaceptable. Entonces los coreanos quieren llegar a la situación de poder hacerle eso a Estados Unidos. Estados Unidos está en la situación de no querer en ningún caso que Corea pueda hacer eso. Entonces, ¿dónde está el espacio para negociación ahí? Ninguno. Entonces, todo lo que detiene hasta este momento, que no se haya desatado una guerra, son frenos externos. La lógica misma de la situación lleva inevitablemente a un conflicto. Si este aún no se ha producido, es por factores externos, y los voy a enumerar uno por uno. Primer factor externo: Estados Unidos todavía no ha reunido en la zona la acumulación logística necesaria para una guerra. Las guerras no parten de un día para otro, usted tiene que prepararla, tiene que movilizar hacia la zona donde se va a producir el conflicto, tiene que llevar a cabo una movilización hacia esa zona, o sea, llevar las tropas a los que se llaman puntos de partida, los puntos desde los cuales pueden iniciar operaciones ofensivas o defensivas, tiene que llevar depósitos de munición, de alimentos, instalar los hospitales para tratar a los heridos, movilizar las tropas, no solamente las tropas, sino que el equipo. Cada soldado moderno tiene atrás una estela de aparato administrativo para mantenerlo en el campo de batalla. Alguien tiene que organizar administrativamente la llegada de alimentos, de bebida, de municiones, etcétera. Y todo eso lo está haciendo en este mismo momento, desde luego lo está haciendo hace rato ya Estados Unidos. Ustedes pueden entrar a varios sitios de internet vinculados, pongan Corea del Norte, Estados Unidos, van a llegar a varios sitios en que se siga el detalle lo que está haciendo Estados Unidos en esta materia. Por ejemplo, en este momento ya hay 3 grupos de tareas, cada uno de ellos encabezado por un enorme portaaviones norteamericano o cerquísima ya de las aguas cerca de la frontera con Norcorea. Está el Ronald Reagan, que es el portaaviones más nuevo, más poderoso, más enorme. Está llegando otro, a lo mismo los nombres, Y, Z. Cada uno de estos portaaviones son tremendos monstruos
con 80 o 90 aviones de combate, más helicópteros, aviones de guerra electrónica, más cada uno de estos portaaviones lleva, por eso se llama Fuerza de Tarea, un montón de barcos de apoyo, normalmente cruceros y destructores o destroyers con los sistemas de combate contra misiles, el sistema Aegis que usan ahora los destructores americanos de última generación, están construidos, diseñados alrededor del sistema de vigilancia electrónica y combate contra misiles llamado en castellano Aegis. Aegis. Ya, todas esas fuerzas de tareas se están posicionando cerca de Corea. Aviones. Estados Unidos está llevando a aeropuertos en Japón y en Corea del Sur los bombarderos B-1, B-2, los B-52 y el repertorio de aviones de combate que tienen, incluyendo los de última generación, los F-35, que son aviones que no son detectables por los radares, por lo menos los radares que puedan tener los norcoreanos. Están haciendo un stockpile, una acumulación de munición. Creo que en la última vez que vi esta noticia ya llevaban acumulados algo así como 800.000 bombas aéreas. Después tienen que juntar munición de artillería para los tanques, para la artillería común y corriente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces todo ese proceso se está llevando a cabo. Eso no se puede llevar a cabo una guerra si no se está movilizado en todos esos sentidos. Y continuamos con lo que estábamos conversando. Estábamos diciendo que si no ha habido aún guerra, porque no veo cómo la lógica del asunto, ya la voy a examinar, lleva inevitablemente a eso. En este momento esto es como algo que está puesto en una pendiente. Tiene que caer, esa es la lógica de la situación, pero usted la puede estar sujetando de algún modo. La está sujetando el hecho de que todavía Estados Unidos y sus aliados no están todavía con el abastecimiento, con el despliegue suficiente y necesario para dar un golpe decisivo. Ese es un factor en contra. Segundo factor en contra, que en algún grado Corea del Norte tiene como rehén a Corea del Sur. Esto es como, usted lo ha visto en 1.000.000 de películas, llega la policía donde se asaltó un banco y sale un delincuente con una pistola puesta en la cabeza de un rehén. Entonces la policía queda más o menos paralizada. Corea del Norte tiene de rehén a Corea del Sur porque están muy cerca. La capital de Corea del Sur, que es Seúl, donde tienen instalados miles de cañones, piezas de artillería que pueden en un poco segundo hacer llover miles de obuses. Un cañón moderno puede disparar un obús cada 10, 15 segundos, cuando más. Entonces puede hacer llover miles y miles y miles de obuses por minuto y francamente matar a mucha gente y hacer una destrucción tremenda. Esa es la pistola que tiene puesta en la cabeza de Corea del Sur. Entonces eso ha frenado bastante, desde luego, a Corea del Sur, que ha tratado desesperadamente de llegar a acuerdos pacíficos, pero ha sido rechazado en todas sus iniciativas. También ha sido un freno la postura de China. China últimamente ha estado tratando de controlar a Corea del Norte, pero no tan intensamente como podría, porque por muchas razones a China simplemente no siente que pueda dejar caer del todo a Corea del Norte. No puede dejarla simplemente a merced de Estados Unidos del todo. No le gusta mucho que Estados Unidos pueda librar una guerra de destrucción contra Corea del Norte, que está ahí. Tienen una frontera bastante larga entre China y Corea del Norte, vea usted el mapa. Entonces, ha habido la duda, ¿qué haría China? ¿Van a intervenir? ¿Van a ir a ayudar a Corea del Norte como pasó en la guerra de Corea del año 53? ¿Recuerdan ustedes que en un momento dado, cuando los norteamericanos ya tenían arrinconado a Corea del Norte, de pronto aparecieron millones de soldados chinos? Eso ha sido otro freno. Bueno, han habido de estos frenos, desde luego tampoco hay muchos políticos norteamericanos o incluso generales americanos que tengan ganas de apretar ahora el botón. Entonces, todos esos son frenos que impiden que tengamos todavía acción militar. Pero, como ustedes pueden observar, son frenos externos, son situaciones que son cambiantes. El día de mañana sí va a estar preparado Estados Unidos con todo el aparato logístico listo. El día de mañana Corea del Sur puede ya convencerse que no hay manera de vivir con una Corea del Norte que va a tener permanentemente la capacidad de destruirlos con armas nucleares y que puede intentar apoderarse de Corea del Sur, porque eso forma parte de los propósitos políticos de Corea del Norte, volver a unificar la península, pero bajo el imperio y el dominio de Corea del Norte. Japón, que es el otro que está involucrado,
Japón, si ustedes ven el mapa, está bastante cerca, es un montón de islas, como ustedes saben. Japón está muy cerca de la península de Corea. Entonces también están al alcance, desde luego, de los cohetes coreanos. Entonces, los japoneses, que por constitución no han desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial un aparato militar en gran escala, están ya pensando seriamente en hacerlo. En estos momentos entiendo que el primer ministro japonés, que fue vencedor en las elecciones en forma muy abrumadora, el señor Abe, está pensando en cambiar la constitución para que se pueda rearmar Japón. Entonces, son cosas externas, porque la lógica misma de la situación, si usted despeja de la ecuación estos elementos que frenan y deja simplemente la lógica de la situación, que es como deben examinarse los fenómenos sociales, viendo cuál es la lógica, dónde conduce sus elementos internos. Esos elementos internos conducen necesariamente a la guerra, porque incluso aunque Corea del Norte no quisiera más que hacer su juego de extorsión a Estados Unidos, desarrollando armas nucleares, desarrollando capacidades nucleares, Estados Unidos no está dispuesto a que esa situación se materialice. No está dispuesto el día de mañana a estar extorsionado por un país como Corea del Norte. Fíjense usted, alguien podría decir, bueno, pero Estados Unidos ha tolerado todos estos años, desde el año 49 en adelante, cuando la Unión Soviética hizo estallar su primera bomba atómica. Estados Unidos ha convivido con el hecho de que los rusos, hasta el día de hoy, tienen un potencial nuclear capaz de destruir Estados Unidos. Y viven también, coexisten con un mundo donde China también tiene un armamento nuclear suficiente para hacer un enorme daño en Estados Unidos. Y convive también con Pakistán y con la India, que también tienen armas nucleares. Y convive con Israel, que también tiene armas nucleares. Entonces, ¿por qué no puede convivir con Corea del Norte el día de mañana que tengan armas nucleares? Bueno, la razón de eso es que la diferencia es absolutamente inconmensurable entre cualquiera de estos otros países que mencioné y Corea del Norte. Incluso en los peores momentos de la Guerra Fría, cuando los bandos que se enfrentaban eran Estados Unidos y Occidente y la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, ni siquiera en los momentos más candentes de esa Guerra Fría, la Unión Soviética dijo que iba a envolver a Estados Unidos en un océano de fuego. Ni produjo videos donde aparecía un soldado coreano, o en este caso ruso, machacándole la cabeza al presidente norteamericano del momento. No había la postura casi delirante de Corea del Norte. No había habido una guerra tampoco con Rusia. Estados Unidos nunca ha estado en guerra con Rusia. Corea del Norte con Estados Unidos sí, en la guerra de Corea. Entonces la situación es muy diferente. No es lo mismo que tenga armas atómicas Rusia y China a que las tenga Corea del Norte. No es lo mismo. No es lo mismo la dirección política de China o de Rusia en este momento que la dirección política de Corea del Norte en manos de este clan de criminales, que es lo que han sido, especialmente este último, que ha llevado a cabo infinidad de asesinatos dentro de su país. Hay muchísimas personas en campo de concentración, se vive en el miedo, se ha ejecutado a innumerables personas en Corea del Norte. O sea, los peores rasgos estalinistas llevados a cabo por este personaje odioso. Entonces no es lo mismo convivir con un Corea del Norte nuclear que convivir con una China nuclear. Además, esto es un hecho histórico. O sea, Estados Unidos no pudo ya, y no lo intentó tampoco, que China desarrollara las armas nucleares. Ya las tiene que convivir con eso. Pero en el caso de Corea del Norte puede todavía interrumpir ese proceso. Ya no está consumado todavía esa situación. Entonces, la lógica de la situación es que se van a enfrentar. Yo no veo, honestamente, y me gustaría que no pasara, porque un enfrentamiento en esa zona del mundo va a producir una irrupción brutal de la economía mundial y vamos a entrar en severos problemas, y si la cosa llega al uso del armamento nuclear, vamos a tener problemas de contaminación feroz. Es decir, por supuesto que no tengo ningún interés en que haya una guerra, y busco, como cualquiera, qué terrenos de negociación podrían existir entre estos dos países, pero honestamente no veo ninguno. Se ha mencionado por ahí, he leído, algunos políticos han mencionado que la negociación podría ser que Corea conservara lo que tiene hasta ahora,
los misiles que tiene hasta ahora y las armas nucleares que tiene hasta ahora, pero que que congelara el proceso. El problema con esa tesis es que ninguno de los dos bandos la quiere. En primer lugar, Corea del Norte no le interesa quedar detenida donde están. Todo lo contrario, están acelerando desesperadamente su desarrollo balístico, misilístico, para poder tener un proyectil que llegue a Estados Unidos. Todavía no lo tienen. O sea, no tienen uno que sea capaz de llevar una cabeza atómica. Están acelerando ese proceso, no tienen ninguna intención de detenerlo. Y por otro lado, Estados Unidos no solamente no quiere que Corea tenga lo que ya tiene, sino que no tiene ninguna confianza que Corea del Norte podría cumplir cualquier tratado, y con toda razón, porque resulta, no se olviden, que Corea del Norte y Estados Unidos han estado en negociaciones y en tratados y en conflictos sobre esta materia de hace 25 años, y durante esos 25 años hubo un momento en que 6 países, o sea, Corea del Norte, Estados Unidos, Rusia, China, no me acuerdo si Francia, Inglaterra también, 6 países firmaron un acuerdo para que Corea del Norte detuviera ciertas cosas, y no se demoraron ni una semana los coreanos del norte en estar violando el tratado. Entonces, Estados Unidos no tiene ni una confianza que el día de mañana firmen un tratado y se dan la mano e intercambian sonrisas para los fotógrafos, y mientras tanto, en ese mismo momento, ocultos en algún búnker subterráneo, siguen los coreanos del norte desarrollando armamento y misiles capaces de transportar una bomba nuclear a Estados Unidos. Entonces, yo honestamente no veo ningún resquicio que permita negociar. ¿Qué otra salida hay entonces que pudiera evitar una guerra que ya no es la diplomacia? El único otro camino que quizás podría evitar una guerra, quizás, es que alguien voltee a Kim Jong-un. He leído por ahí, en algunos sitios de internet, algunos analistas chinos y de otras partes, de que lo único que quiere China es sacar de en medio a ese personaje odioso y poner a alguien un poco más manejable, más tratable. Pero no hay nada más difícil que liquidar a uno de estos personajes que han organizado la totalidad de la institucionalidad policial, militar, etcétera, precisamente para protegerse. Es muy, pero muy difícil. Ustedes saben que Estados Unidos incluso ha tratado de desarrollar, y seguramente están desarrollando, planes para lo que llaman ellos la decapitación. O sea, no atacar en masa a todo Corea del Norte y a sus tropas y a su ejército y todo eso, sino que liquidar a Kim Jong-un y su círculo de generales y de lugartenientes, y dejar sin cabeza, por lo tanto, Corea del Norte. Pero eso también es bastante difícil. Y parece que se nos fue el tiempo del primer bloque, en que conversamos sobre la situación lamentablemente que va hacia la catástrofe, salvo que yo esté totalmente equivocado y haya un resquicio para la diplomacia, o lleguen los extraterrestres a parar todo, o no sé qué pase, o asesinen a Kim Jong-un, o no sé, pues, o saquen del gobierno a Trump y llegue otro que esté dispuesto a aceptar una Corea nuclearizada, no lo sé. Ojalá que pase algo que impida un conflicto militar, porque si hay un conflicto allá, y aunque no se usen armas nucleares, va a morir muchísima gente.